tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro primer encuentro de Laboratorio de Tributación. Como bien hemos mencionado, es una de las eh, asignaturas que está de manera prioritaria, fundamental en el campo profesional de todo contador público, ya que constituye, pudiéramos decir, la base fundamental de ese campo profesional para todo profesional de la contaduría pública. Bien, recordemos que la parte tributaria, el ámbito tributario, constituye en nuestro país e internacionalmente un ámbito bastante dinámico en el cual, pues, siempre vamos a estar en un sistema cambiante porque se modifican las leyes, porque algunas, pues, cumplen su periodo, dejan de estar vigentes, tenemos unas nuevas leyes, pero en este ámbito tributario nacional, pues es importante recordar que lo más importante, que lo fundamental es que nosotros nos mantengamos actualizados, ¿bien? Toda la base fundamental del sistema tributario nacional, pues consiste en que conozcamos en primer lugar las bases legales fundamentales, su ámbito de aplicación, cuál es su hecho imponible, quiénes son los sujetos pasivos gravables por un determinado impuesto. Asimismo, es importante saber cuáles son las diferentes alícuotas que operan para los impuestos, cómo se calcula el resultado, cómo se declara, cuál es el plazo, por qué medio debo hacerlo, qué trámites administrativos debo cumplir al respecto. Pero en conjunto, estos procedimientos, esta serie de acciones, estas actividades que tenemos que llevar a cabo en el ámbito tributario, están basadas en nuestro sistema tributario nacional. Por lo cual, hoy, el día de hoy, vamos a comenzar a tratar entonces en nuestra primera unidad en qué consiste nuestro sistema tributario nacional. Nuestro sistema tributario nacional, cabe resaltar que está normado desde la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual en sus artículos 133, 317 nos establece el deber de coadyuvar en el pago de los impuestos a los fines de esa recaudación necesaria para la satisfacción de las necesidades públicas. Bien, entonces, en esta dinámica de esos tributos con los cuales nosotros debemos cumplir, pues debemos destacar que nuestro sistema tributario nacional comienza por estar integrado por una serie de tributos que se van a dividir en impuestos, tasas y contribuciones que si bien es cierto, son tributos, pero todos constituyen elementos diferentes, con funciones y características diferentes, y que de tal modo debemos entonces diferenciarlo, establecerlo, saber cuál es su ámbito de aplicación y cómo opera. Cuando nosotros nos referimos a los impuestos, debemos comenzar por destacar, por definir que los impuestos son aquellas contraprestaciones que se pagan en función del poder de imperio del Estado, es decir, son exigidas por el Estado. Sabemos que existe una obligación tributaria que vamos a definir más adelante, que está compuesta de un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿bien? Y que aquí surge esa obligación tributaria y que mediante esa relación jurídica tributaria se crean diferentes obligaciones, entonces que deben cumplirse por parte de aquellas personas que realizan los hechos que sean hechos gravables para un determinado impuesto. Bien, dentro de los impuestos que se exigen o que debemos tener presentes en nuestro territorio nacional, hoy día podemos mencionar diferentes impuestos. Dentro de los más importantes nos vamos a encontrar, por supuesto, el impuesto sobre la renta, como el impuesto directo por excelencia, que no solamente se aplica en nuestro país, sino también se aplica en otros países, ¿sí? Como Colombia, como Perú, en diferentes ámbitos internacionales en los cuales este impuesto va a estar dirigido a gravar los ingresos, bien sea personales, comerciales, que obtienen los diferentes sujetos pasivos de esa relación o de esa obligación tributaria. También nos encontramos como impuesto fundamental, importantísimo dentro de nuestro sistema tributario nacional, el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, que es un valor, es un impuesto de carácter indirecto, en el cual pues se grava la compra y la venta de bienes y servicios.
También nos vamos a encontrar otros impuestos, como por ejemplo el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Nos encontramos el impuesto sobre cigarrillos y manufacturas. Tenemos el impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas. Y algunos impuestos que son relativamente nuevos en función de su aplicación y que son un poco más técnicos y que se corresponden con determinadas categorías o tipos de sujetos pasivos, pero que al fin y al cabo son impuestos nacionales y que forman parte entonces de este sistema tributario, como es el caso, por ejemplo, del impuesto a las grandes transacciones financieras, conocido como IGTF, y el impuesto a los grandes patrimonios, conocido como IGP. Bien, estos son impuestos que todo contador público pues debe manejar, debe conocer, debe saber dónde encuentra esos instrumentos jurídicos que regulan cada uno de los deberes que nos encontramos como sujetos pasivos y que debemos cumplir en función de la obligación tributaria. Es importante entonces que ustedes conozcan que en nuestro país impuestos, lo que se refiere a los impuestos nacionales, corresponden a la Administración Tributaria Nacional, que se conoce como CENIAT. El CENIAT es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, como ente encargado de la recaudación, la verificación, la fiscalización y el hecho de fomentar la cultura tributaria en materia de impuestos nacionales, así como a través de las aduanas en cuanto a los impuestos de importación y exportación según se corresponda. De igualmente, nosotros nos vamos a encontrar algunos impuestos en el campo municipal y en el impuesto estatal. A título nacional, los impuestos entonces son recaudados, verificados, fiscalizados por la Administración Tributaria Nacional, el CENIA. Y cuando se corresponden al campo municipal, está dado según las ordenanzas municipales de cada municipio. E igualmente en la parte estatal, según se corresponda a cada estado. De modo que, entonces nosotros, el laboratorio de tributación, vamos a hacer mención a esas generalidades, a esos aspectos básicos fundamentales que rigen en materia de impuestos nacionales, en los cuales vamos a resaltar específicamente aspectos del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, y algunos aspectos generales de los demás impuestos. Luego, dentro del sistema tributario nacional, vamos a tener las llamadas tasas. Es importante que nosotros manejemos la terminología adecuada, que diferenciamos que cuando queremos hablar de impuestos, el término se corresponde tal cual como se dice impuestos. No podemos sustituirlos por tasas ni por contribuciones. Cada uno de estos elementos, les recuerdo, tiene aplicaciones, características y usos diferentes, ¿bien? De modo que cuando hacemos mención a las tasas, son aquellas contraprestaciones en las cuales una persona está pagando por la prestación de un servicio a un ente público. Es decir, ese concepto que pagamos por tasa tiene una vinculación directa, una contraprestación con el servicio que yo estoy recibiendo y que estoy a título personal pagando para recibir ese servicio o a través de la tasa que corresponda. Nosotros nos encontramos ejemplos de tasas. Por ejemplo, tenemos las tasas de los derechos de registro de inmueble, las tasas de los derechos de registro de venta de vehículos, tenemos registro de títulos educativos, tenemos tasas de peaje, tenemos expedición de documentos como licencias, pasaportes, solicitudes que se hacen a los diferentes entes de la administración pública. Todo esto se engloba, se enmarca en los conceptos de pagos por tasas. Bien, ¿cuál es la diferencia principal con los impuestos? Que los impuestos los pagamos a título general y a través del Estado. Entonces, se dirigen al presupuesto nacional para la satisfacción de las necesidades colectivas, las necesidades públicas, tales como educación, transporte, vialidad, salud, entre otros. Y cuando nosotros nos referimos a las tasas, esta contraprestación se refiere específicamente a un servicio que va a recibir la persona que está realizando el pago de esa tasa de forma directa y que además el pago de esa tasa se recauda
para el sostenimiento de esa institución como tal. Bien, entonces encontramos su primordial diferencia en la utilización y en el concepto, en la finalidad, en el uso, en la contraprestación que tenemos entre los impuestos y las tasas. Cuando nos referimos al tercer elemento del sistema tributario nacional, en el cual estamos haciendo mención a las contribuciones, entonces ya aquí nosotros nos encontramos con algunos tipos de contribuciones, como las contribuciones especiales y las contribuciones parafiscales, dentro de las cuales podemos mencionar que las contribuciones especiales son aquellas que se generan porque van a aportar un beneficio en un determinado ramo a algunas personas, por ejemplo, en la construcción de obras públicas que ayudan a aumentar el valor de determinados inmuebles. Mientras que nosotros cuando nos referimos a las contribuciones parafiscales, estaríamos hablando de los aportes que conocemos que se hacen, por ejemplo, para el Instituto Venezolano del Seguro Social, para el FAO, para el Instituto Nacional de Capacitación, Educación y Socialista, INSES, como por ejemplo los que son de la ley antidrogas, FONA, entre otros. Bien, de modo que entonces nos encontramos, en resumen, con tres tributos, tres elementos que forman el sistema tributario nacional, que conocemos como impuestos, tasas y contribuciones. Seguidamente, nosotros tenemos que entonces conocer que estos aspectos, en el caso del primer elemento, que son los impuestos, que es donde primordialmente estamos dirigidos en este campo de acción, en este contenido programático, se refieren a los impuestos que son recaudados por la Administración Tributaria Nacional. Recordamos, la Administración Tributaria Nacional es el CENIAT, el Servicio Nacional Integrado de Administración Laboral y Tributaria, quien dentro de sus facultades que las establece el Código Orgánico Tributario como norma rectora, como máxima disposición que nos encontramos en el ámbito tributario nacional, pues según su artículo 121, establece las facultades, las atribuciones y funciones generales de esta Administración Tributaria General, encontrándonos así la recaudación de los tributos, tales como los referidos a los impuestos nacionales, impuestos de exportación e importación. Nos encontramos la ejecución de todos los procedimientos que tengan que ver con la recaudación y asegurar el cumplimiento por parte de los diferentes sujetos pasivos. Deben también manejar el registro de los contribuyentes, de los sujetos pasivos que conforman los cumplimientos de las obligaciones tributarias, donde ellos hacen esta función de diseñar, de implementar sus registros. Bueno, recordemos que hoy día el registro por excelencia que deben manejar los contribuyentes, las personas, bien sean naturales, bien sean jurídicas, las personas naturales a partir de su mayoría de edad, las personas jurídicas cuando se constituyen para realizar diferentes actividades, deben obtener como registro primordial ante la Administración Tributaria el llamado RIF. ¿Qué es el RIF? Es el Registro de Información Fiscal. Es la cédula del contribuyente ante la Administración Tributaria, en la cual va a registrar datos básicos, sus fundamentos de registro, su inscripción, tales como nombres, apellidos, en el caso de las personas naturales, razón social de las personas jurídicas, su fecha de constitución, la actividad a la que se dedica, las personas naturales, fecha de nacimiento, actividades a las cuales se dedica, dirección vigente que va a constituir su domicilio fiscal, la que establezca en el registro de información fiscal, en el RIF. Igualmente, quiénes son los socios, las relaciones que conforman la empresa, por ejemplo, y todos los datos básicos de identificación que van a servir de registro ante la administración tributaria. Recordando, por supuesto, que cada vez que se realizan cambios en alguno de estos datos, nosotros, tanto las personas naturales como las
personas jurídicas deben realizar esa actualización ante el portal fiscal. El portal fiscal en nuestro país se encuentra relacionado en la página web del CENIA, que es www.cenia.gov.be, en el cual desde allí usted parte para su planilla de inscripción en el registro de información fiscal, en el RIF, obtiene una clave de usuario y a partir de ese momento, de allí en adelante, todas sus obligaciones tributarias que vaya a ejecutar a través del portal fiscal deben realizarse de la manera adecuada y según lo instruye la Administración Tributaria Nacional. También tiene enseñar dentro de sus funciones desarrollar los sistemas mediante los cuales van a recaudar, hacer las verificaciones, hacer la fiscalización, a detectar si hay cumplimiento o incumplimiento por parte de los contribuyentes y bueno, por supuesto, manejar todos los actos administrativos según la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y por supuesto mantener esa estructura organizativa en la cual se asegura, se garantiza esa recaudación de los impuestos, la efectividad de los trámites administrativos y toda la dinámica que conforma el cumplimiento de las obligaciones tributarias. También nos vamos a encontrar con que tienen el control parcial o totalmente de estos cumplimientos de las obligaciones tributarias por parte de los diferentes sujetos pasivos. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros nos referimos al ente que se encarga de la recaudación, verificación, fiscalización y la cultura tributaria, en función de los impuestos nacionales, nos referimos al CENIA. Si es en función de los impuestos municipales, cada alcaldía de cada municipio pues emite sus propias ordenanzas municipales y de allí en adelante se crean las obligaciones según las actividades que indiquen esas ordenanzas municipales. Bien. También es importante entonces conocer las facultades de la administración tributaria que se encuentran establecidas en el artículo 131 del Código Orgánico Tributario, resaltando en resumen las siguientes: recaudar los tributos, sanciones, cálculos de intereses, multas, cualquier otra determinación que deba hacerse en función de las obligaciones tributarias. Asimismo, ejecutar los procedimientos de verificación, fiscalización y determinación, que son procedimientos tributarios diferentes, ¿bien? No es igual un procedimiento de verificación a un procedimiento de fiscalización. Cuando nosotros estamos frente a los procedimientos de verificación, normalmente se constituyen como procedimientos de verificación de deberes formales, que son de verificación inmediata en el momento de la visita fiscal, mientras que los procedimientos de fiscalización llevan a determinaciones más de fondo, más en detalle, que requieren tiempo, que requieren requerimientos, recepciones y una serie de actos administrativos por parte de tanto la administración tributaria como el contribuyente. Además, liquida los tributos, las sanciones y los accesorios que se deriven. Debe asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria mediante la adopción de todas las medidas que sean necesarias para garantizar que el contribuyente cumpla tributariamente, fiscalmente y de acuerdo a lo que establezca la norma con el pago y determinación correcta de los impuestos. Debe llevar registros de oficio, solicitudes de los sujetos pasivos, debe tener los sistemas de información, debe suscribir convenios con organismos públicos y privados a los fines del intercambio de información, ya sea para recaudaciones, para cobros, para notificaciones, por ejemplo. Igualmente, debe dictar instrucciones de carácter general para la interpretación y aplicación de las leyes, reglamentos y demás disposiciones. Recordemos nosotros que en el ámbito tributario siempre nos vamos a encontrar que todo impuesto, toda tasa, toda contribución, todo, deben estar sustentadas en un instrumento jurídico, en una norma, deben cumplir con ese principio de legalidad. Y entonces aquí el CENIA publica, entonces, por ejemplo, varios de esos instrumentos jurídicos, como ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar leyes en las gacetas oficiales, por supuesto, que hayan sido ya aprobadas por el Ejecutivo Nacional. Nos encontramos reglamentos, nos encontramos providencias administrativas que emite el CENIA,
nos vamos a encontrar algunas otras disposiciones e incluso doctrinas, jurisprudencias, dictámenes emitidos por el mismo CNA a través de la Gerencia General de Servicios Jurídicos, que es su dependencia encargada de, por ejemplo, de respuestas de dictámenes a los contribuyentes. Bien, pero es importante entonces conocer que todo lo que esté establecido referente a los impuestos, pues debe cumplir con el principio de legalidad sustentado en una norma, en un instrumento jurídico que emita como tal su ámbito de aplicación y todas las obligaciones que comprenda una determinada actuación, un determinado impuesto. También, por ejemplo, enseñar tiene la facultad de reajustar anualmente la unidad tributaria. Recordemos que la unidad tributaria actual es de 9 bolívares, ¿bien? Que es aplicable a los impuestos nacionales que se calculan en periodos anuales, como en el caso del impuesto sobre la renta, y que es aplicable solo para esta administración tributaria nacional. El Senado tiene el deber de ejercer la personería del fisco en instancias administrativas judiciales y la serie de procedimientos que deban aplicarse según las diferentes normas en materia de recaudación de impuestos. Nos encontramos que tienen que hacer uso de los sistemas informáticos, de las fuentes informativas, hacer uso de medios electrónicos, magnéticos, recibir, notificar e intercambiar las diferentes comunicaciones que sean necesarias entre sujeto activo y sujeto pasivo. Y pues igualmente tiene la obligación de mantener la reserva de toda la información obtenida. Nos encontramos que dentro de los deberes de la administración tributaria, pues también está el de proporcionar la asistencia a los contribuyentes irresponsables. ¿Cómo se proporciona esta asistencia? Bueno, esta asistencia, por ejemplo, se hace a través de la división de asistencia al contribuyente, es una división del CENIA en cada dependencia a nivel nacional en la cual se atienden a los contribuyentes para orientarles, para darles la información necesaria a su consulta tributaria. Igualmente, en la atención a través de charlas, cursos, talleres que están dirigidos a diferentes frentes estratégicos, como por ejemplo, dirigidos al sector público, al sector privado, dirigidos a las universidades, dirigidos a las comunidades organizadas, entre otros. Bien, entonces aquí se fomenta la cultura tributaria a través de la asistencia a los contribuyentes, orientando, explicando de manera clara, comprensible, efectiva, con el basamento legal pertinente para atender las diferentes consultas que en materia tributaria puedan realizar los sujetos pasivos, que pueden ser verbales en las diferentes dependencias o que pueden ser escritos dirigidos a la Gerencia General de Servicios Jurídicos. Tenemos que también tiene la recepción y la difusión de los diferentes recursos de defensa que puedan ejercer los contribuyentes en atención a respuesta de actuaciones administrativas tributarias, aceptar el uso de medios electrónicos por parte de los sujetos pasivos, mantener la reserva de la información que habíamos mencionado, este, que ellos obtengan en función de sus facultades. Para destacar entonces esa relación jurídica tributaria, nosotros a través del presente esquema podemos observar que la principal norma, la norma rectora en materia tributaria en nuestro país, está representada por el Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario vigente, publicado en Gaceta Oficial el 29 de enero del año 2020, ¿bien? Y que este Código Orgánico Tributario presentó algunas modificaciones importantes en materia de determinaciones y sobre todo en materia de régimen sancionatorio, en lo que se refiere a multas, a sanciones, en cálculos y determinaciones. Entonces, el Código Orgánico Tributario vigente para este momento es el publicado en la Gaceta Oficial de fecha 29 de enero del año 2020. Bien, nos encontramos dentro de esta relación jurídica tributaria, entonces un sujeto activo y un sujeto pasivo. Un sujeto activo que, como bien entonces destacamos, puede ser de carácter nacional, estatal, municipal o de otros entes. Bien,
Que esta relación jurídica tributaria también comprende un sujeto pasivo que viene a ser el responsable de cumplir las obligaciones tributarias que normalmente llamamos contribuyente o responsable y que puede ser formal, ordinario o especial. Bien. Nosotros escuchamos en la práctica cómo se clasifican a los contribuyentes y escuchamos, por ejemplo, mencionar un contribuyente formal o un contribuyente especial o un contribuyente ordinario. Aquí es importante mencionar que la terminología también juega un papel importante. Cuando nosotros nos referimos a un contribuyente formal, en virtud de esta clasificación, por ejemplo, el impuesto al valor agregado los define como aquellos contribuyentes que realizan operaciones exentas o exoneradas del impuesto al valor agregado. Bien, el contribuyente formal se corresponde a aquel contribuyente que realiza exclusivamente actividades que están exentas o exoneradas del impuesto al valor agregado, es decir, que no están grabadas, que sobre ellas no se cobra el IVA, el impuesto al valor agregado. Los contribuyentes ordinarios, que son todos aquellos que sí están sujetos al impuesto al valor agregado porque realizan un hecho gravable, porque su venta o prestación de servicio constituye un hecho imponible gravado por el impuesto al valor agregado. Y hemos oído hablar de los llamados contribuyentes especiales. ¿Quiénes son los contribuyentes especiales? Son aquellos que notifican a la administración tributaria en atención a su cantidad de ingresos. Bien, que hoy día tienen su propia providencia administrativa, que veremos un poco más adelante en nuestros próximos encuentros, y que además obtienen ese carácter de especial en función de una cantidad, N cantidad de veces que reúnen una cantidad para considerarse un contribuyente especial. Y que la cualidad de contribuyente especial le va a generar ciertos deberes formales como su nombre lo dice, especiales, adicionales, por ser calificados en esta categoría de contribuyentes. Nos encontramos, por ejemplo, adquieren el carácter de agente de retención de IVA. Son contribuyentes del impuesto a las grandes transacciones, agentes de percepción del impuesto a las grandes transacciones financieras y también contribuyentes del impuesto a los grandes patrimonios. También dentro de sus características fundamentales está que el hecho del vencimiento, las fechas en las cuales ellos van a cumplir sus obligaciones tributarias, se dirigen a través de un calendario de contribuyentes especiales que se publica en una gaceta oficial para los meses finales de cada año y que esas fechas son diferentes a las de los contribuyentes que no son calificados como especiales. De hecho, recordemos que un sujeto pasivo especial, para efectos de la declaración de IVA, su periodo es quincenal, mientras que un contribuyente que no haya sido calificado como sujeto pasivo especial, su periodo para la declaración del IVA es de manera mensual. Bien, de modo que entonces cuando nosotros oímos hablar de los contribuyentes, si es un contribuyente formal, recordemos que es porque esa persona realiza o esa empresa realiza actividades que son netamente exentas o exoneradas del impuesto al valor agregado. ¿Y qué es una exención o qué es una exoneración? Aquí el Código Orgánico Tributario también nos define esos dos elementos y a manera de recordar, nosotros vamos a definir, entonces a refrescar, a mencionar que la exención es la dispensa total o parcial del pago del cumplimiento de una obligación tributaria, pero que está directamente contenida a través de la ley. Bien, por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto al valor agregado contemplan algunos bienes y servicios que son de carácter exento. El mismo cuerpo de la norma, en el mismo contenido de la norma. Mientras que nosotros si hablamos de exoneraciones, también la define el Código Orgánico Tributario, pero nos indica que esas exoneraciones es la dispensa total o parcial en el cumplimiento del pago de la obligación tributaria, pero que es emitida por el Ejecutivo Nacional a través de un decreto de exoneración. Bien, entonces ahí tenemos la diferencia entre las exenciones y las exoneraciones y que aquellos contribuyentes que realizan actividades exclusivamente exentas o exoneradas del impuesto al valor agregado se consideran contribuyentes formales.
nos encontramos los contribuyentes ordinarios y aparte los contribuyentes que por su cuantía de ingresos pudieran llegar a ser calificados como sujetos pasivos especiales. Dentro de las obligaciones tributarias, entonces mencionamos cuáles son los elementos de esta obligación tributaria y nos encontramos el hecho imponible, el tipo de gravamen, la base imponible, la cuota tributaria, la deuda tributaria y los sujetos pasivos. En líneas generales, el hecho imponible sería el hecho que me da origen al nacimiento de la obligación tributaria, es decir, que una vez que se realiza y yo me convierto en sujeto pasivo de esa obligación tributaria. En el caso del impuesto sobre la renta, bueno, es la obtención de los ingresos, de ganancias, de obtención de renta. En el caso del impuesto al valor agregado, ese hecho imponible viene dado por la venta de bienes y prestaciones de servicios. Ah, pero si estamos frente al impuesto sobre sucesiones, ¿cuál sería el hecho imponible? Bueno, el fallecimiento de una persona, que una vez que fallece, a efectos de la declaración, se le llama causante, se conoce como causante, por ejemplo. Tenemos hechos imponibles, entonces, en todos esos impuestos, cada norma, cada ley nos define cuál es el hecho imponible en cada uno de los impuestos. Nos encontramos si es un tipo de gravamen fijo o variable, por ejemplo. En el caso del impuesto a valor agregado, recordamos que tiene unas alícuotas fijas, bien sea, por ejemplo, un 16% como alícuota general. Pero en el impuesto sobre la renta puede ser variable porque la alícuota aplicable va a variar según sean los ingresos de esa persona. Es decir, va a fluctuar. Si una persona gana más, probablemente pague más impuestos sobre la renta. Si gana menos, probablemente pague menos impuestos sobre la renta. La deuda tributaria. Pueden haber deudas tributarias como pagos, como accesorios, que son que llamamos accesorios a las multas, a los intereses de mora, por ejemplo, ¿bien? La base imponible. La base imponible está constituida por el enriquecimiento neto gravable en el caso del impuesto sobre la renta. En el caso del IVA, el precio del producto antes del IVA, es decir, la base imponible es ese monto o cantidad sobre la cual vamos a aplicar las alícuotas correspondientes. Bien. La cuota tributaria es la cantidad o resultado sobre el cual yo voy a obtener el resultado de multiplicar el tipo impositivo por la base imponible. Por ejemplo, en la cuota tributaria, en el caso del IVA, va a ser la diferencia que obtengamos entre los débitos fiscales y los créditos fiscales, que los vamos a estudiar posteriormente, también las características de ese impuesto al valor agregado, pero es el resultado que vamos a pagar a título de impuesto al valor agregado. Y cuando nosotros hablamos de los sujetos pasivos de la obligación tributaria, nos tenemos que recordar que pueden ser personas naturales, por ejemplo, todas las personas en condición de seres humanos, de personas físicas, ¿bien? Las personas jurídicas que pueden ser compañías anónimas, SRL, según se constituyan, de acuerdo a las diferentes estructuras que nos presenta el Código de Comercio, nos encontramos agentes de retención, agentes de percepción, como por ejemplo en el caso de los entes públicos, entre otros. Entonces, para hacer ese resumen de los elementos de la obligación tributaria, nos encontramos el hecho imponible, la base imponible, los sujetos pasivos, la cuota tributaria y los elementos que acabamos acá entonces de mencionar. ¿Quién es el sujeto activo de la obligación tributaria? Según el artículo 18 del Código Orgánico Tributario, está representado por el Estado y se ejerce a través de la recaudación de impuestos. Y los sujetos pasivos, que son los obligados al cumplimiento de la obligación tributaria, definidos en los artículos 19 al 21 del Código Orgánico Tributario. Por último, debemos nosotros también recordar que el Código Orgánico Tributario nos establece varios medios de extinción de la obligación tributaria. Y dentro de esos medios de extinción de la obligación tributaria, nosotros nos vamos a encontrar el pago por excelencia. Yo pago, se extingue, se termina la obligación tributaria. La compensación que traen los procedimientos determinados en el Código Orgánico Tributario, la remisión, la prescripción. La prescripción es el tiempo mediante el cual el Código Orgánico Tributario me indica que yo debo tener presente el cumplimiento de esa obligación tributaria, el resguardo de los documentos, el derecho pendiente, ¿bien? Entonces, ellos están definidos en el artículo 39 del Código Orgánico Tributario. El pago.
El pago lo realiza, por supuesto, el sujeto pasivo, el contribuyente o el responsable. Debe hacerse en el lugar y la forma indicada por la ley o en su defecto, según se lo diga un reglamento o la declaración. Al pagar las obligaciones tributarias, esa obligación, en el caso de tener algún régimen diferente, se imputan o se ordenan primero las sanciones, luego los intereses moratorios y luego el tributo del periodo correspondiente. Y el Ejecutivo Nacional, pues con carácter general, podrá ejercer algunas prórrogas según sean los casos y los plazos correspondientes para el pago de obligaciones no vencidas, así como para deudas atrasadas. El hecho imponible, dijimos que es el hecho que una vez al tipificarse, al suceder ese supuesto de hecho, me da origen al nacimiento de la obligación tributaria, la base imponible, la cantidad sobre la cual vamos a aplicar la alícuota correspondiente. Bien, entonces, con este resumen, con esta introducción de el sistema tributario nacional, nosotros el día de hoy hemos hecho un marco general que me define que ese sistema tributario nacional, al cual estamos obligados todos los ciudadanos según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que este sistema tributario nacional se integra por tres elementos que se llaman impuestos, tasas y contribuciones. Bien, que como bien los definimos, vimos que son elementos diferentes con características y usos distintos y que de acuerdo a esa naturaleza, pues se distinguirán entre impuestos, tasas y contribuciones. Tenemos que, dentro del sistema tributario nacional, es importante entonces manejar la fundamentación de la relación jurídica tributaria. La relación jurídica tributaria que se conforma entonces por un sujeto activo y un sujeto pasivo, donde el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo son los contribuyentes o responsables obligados al cumplimiento de esa obligación tributaria o de un deber formal. Y que una obligación tributaria entonces estaría compuesta por otros elementos que la integran, como por ejemplo el hecho imponible, la base imponible, el pago, la cuota tributaria y quiénes serían los sujetos pasivos de una determinada obligación tributaria. Bien, con esto hemos hecho el resumen entonces referencial de cómo se compone, quién dirige ese sistema tributario nacional, según se corresponda a los impuestos nacionales en nuestro país, que son recaudados, verificados, fiscalizados a través de la administración tributaria constituida por el CENIAM, que si es de carácter municipal, recordemos que deben regirse por lo que indique cada ordenanza municipal en los distintos municipios o si bien sea estatal. Bien. Y entonces, todo contador público debe conocer este campo de acción. Debe saber que existen impuestos, tasas, contribuciones, que cada uno de ellos tiene los instrumentos, las normas, las bases legales diferentes que son aplicables según se corresponda a su actividad económica, al hecho imponible, a cuáles serían las obligaciones tributarias, tanto en el ámbito nacional, municipal y estatal. Bien. Bueno, con esto entonces hemos manejado nuestro encuentro correspondiente al sistema tributario nacional. Ya igualmente está corregida su primera actividad en la plataforma de nuestra aula virtual del IETSIM. Agradecida por su participación, por su cumplimiento oportuno. Bueno, y entonces ya también está dispuesta la segunda actividad para que ustedes puedan ir revisando y observando el cumplimiento de la misma. Les deseo a todos una feliz tarde. Muchas gracias.